Y pues nosotros pasamos a nuestro siguiente panel. Vemos que aquí ya está conectado en el doctor Joan Pasolas Farrenons, que quiero saludar pues con mandarle un fuerte abrazo hasta Barcelona. Gracias. Nos está haciendo el favor de conectarse. ¿Cómo está, doctor Joan? Qué gusto saludarlo. Bien, contento de estar con ustedes. No sé si entró el PDF con las diapositivas para poderlas pasar. ¿Lo tienen ustedes? Sí, lo tenemos. Un segundito. Perla, ¿me puedes apoyar, por favor, con el PDF del profesor, del doctor Joan, para compartirlo? Claro que sí. Permíteme un ¿Puedes ayudar momento. a compartirlo? Gracias, Perla. Muchísimas gracias. Pues bueno, ya antes de iniciar, nos gustaría pues poder leer su semblanza, poder platicar un poquito acerca pues de la trayectoria, una persona que no necesita presentación, pero por si alguien pues no tiene el gusto de conocerlo, yo quiero pues presentar al doctor. Un segundito nada más, aquí ya tenemos la presentación. El tema de que vamos a hablar el día de hoy, la situación hoy del turismo en el mundo, antecedentes, similitudes, análisis, bioseguridad y recuperación. Es el vicepresidente de la Organización Mundial del Turismo y embajador de CONPEP. Y vamos a leer un poquito de su trayectoria. Él es originario de Barcelona y de nacionalidad española, es embajador del CONPEP y sus instituciones y miembros. Es la Confederación Panamericana de Escuelas de Hotelería, Gastronomía y Turismo, que agrupa a centenares de universidades de todo el continente americano. Es miembro del Consejo Directivo desde hace más de 20 años de este organismo. Es representante de la institución de CONPEP, especialmente ante las Naciones Unidas en la OMT, Organización Mundial del Turismo. Dentro de la Organización Mundial del Turismo de las Naciones Unidas se desempeñó como vicepresidente de los miembros afiliados durante 18 años y hasta el 2016, cargo por sucesivas elecciones en toda la tierra cada 2 años, miembro electo del comité del programa y el comité de presupuestos y finanzas de las agencias de Naciones Unidas para el turismo y vocal en presentación del sector privado en el Comité Mundial para la Defensa del Pasajero y Operador, integrado conjuntamente por naciones. Además, bueno, he tenido aquí, ha participado durante varios años en el Comité Mundial de Ética, miembro del Working Group of Resilience Committee, integrante del Grupo de Análisis en Seguridad Turística, actualmente vocal, y durante muchos años ha sido secretario del Comité Mundial de Protocolo y Lucha contra el Turismo Sexual Infantil, Juvenil, cargo y actividad vigentes. Y bueno, en la UNESCO y en el Ayuntamiento de Barcelona en temas de cultura, en la Asociación Mundial para la Formación Profesional Turística, ANFORT, es miembro del Board y vocal de Relaciones Institucionales de la Confederación de Naciones Turísticas de América Latina, COTAL, y además ha ocupado cargos a lo largo del tiempo, cargos en la historia mundial del turismo. Bueno, podríamos estar aquí leyendo durante varios minutos la trayectoria del doctor Joan. Perla, ¿tenemos lista su presentación del doctor Joan? ¿Está lista? ¿Me das? Ok, a ver. Perfecto. Un minutito, doctor. Y bueno, vamos empezando. Cedo la palabra para que vaya iniciando con su presentación. Listo. ¿Sí se ve? Gracias. No se ve, se ve Natita, estás en la clase, ¿verdad? se ve ahorita la... Denos un segundito, por favor, un segundito. Sí. Bueno, cedo la palabra al doctor Joan. En lo que iniciamos ahorita y ponemos su presentación, cederle la palabra. Bienvenido. Mi querido Jan, muchas gracias por todo lo que estás haciendo. El turismo siempre necesita a alguien que lo quiera y que lo apoye, pero hoy en el 2020 y con lo que está pasando, no es que necesite algo, es que lo implora. Por tanto, cualquier iniciativa es buena y esta es una gran iniciativa. Te felicito de todo corazón, es una iniciativa importante. Lo único que no me gustan son las presentaciones tan largas. Ya nunca hay que mirar hacia atrás, hay que mirar hacia adelante. Y lo importante es lo que uno puede hacer ahora y en el futuro, no lo que hizo. Poco o mucho. Bien, vamos a empezar con una anécdota. Ya están. ¿Las pasas tú, Perla? Como usted me diga. Adelante, pasa la primera. Ok. A ver, ahí está. Y la segunda. Sí, la siguiente. Perfecto. Ajá. ¿Voy bien?
No, no sale, solo estamos en la primera, no ha salido la segunda. Ok. Bueno, mientras pasa la segunda y la tercera. Vamos a empezar, antes que nada, sí, la siguiente, por favor. Listo. Antes que nada, quisiera pedirles una disculpa a todos los que están escuchando, porque lo que pretenderé o lo que pretendo con la conversación que viene a continuación es precisamente crear una especie, un poco de confrontación, crear un poco de necesidad de contestar, aunque tengo que decir que he estado 100% de acuerdo con todo lo que dijo la profesora Graham, la ponente anterior, absolutamente de acuerdo. Pero hay algo más que creo que tiene que hacernos reflexionar y por tanto mi charla de hoy o mi conversación de hoy busca eso, que reflexionemos y que haya discusión al respecto. Y por tanto, algunas de las cosas que diremos o que hablaremos pueden dar la sensación que yo pienso o que soy un negacionista. Tengan ustedes la absoluta seguridad, el absoluto convencimiento que no es así. Nunca lo he sido y menos en estas circunstancias. Creo, por ejemplo, que el uso de la mascarilla es algo absolutamente obligatorio porque lo primero que tiene que ser el hombre es solidario. Y si somos solidarios, la salud de los demás tiene que ser más importante que la propia. Por tanto, voy a empezar con una anécdota personal y discúlpenme que sea una anécdota personal. En el año 2009, Taleb Rifai, hacía poco que era secretario general de la OMT, me encargó una serie de trabajos en Doha, Qatar, con motivo de la cumbre de determinación de los recursos humanos para el turismo. Dada mi relación con las universidades y con COMPET, me pareció un tema muy interesante y nos trasladamos a Qatar, donde además a continuación se iba a celebrar la Comisión de Oriente Medio, de Middle East. Estuvimos 2 semanas aproximadamente, quizá un poco más, y yo tenía la urgencia de venir a México. En aquella época, el vuelo más largo de la Tierra era el vuelo Qatar-Houston, un vuelo directo de 17 horas 25 minutos. Hoy hay otro más largo, que es el New York-Singapur, y otro que es el Qatar-Auckland, o sea, Nueva Zelanda. Volé a Houston, llegamos a Houston muy tarde, como a las 10:30, 11 de la noche. Pasamos migración rapidísimo porque no había nadie en el aeropuerto y tomé el vuelo a México. Los que me conocen bien saben que aunque nací en Barcelona y soy catalán, tengo el corazón mexicano. En muchas de mis pláticas, en muchas de mis clases en universidades, siempre digo yo tengo la inmensa suerte de tener 2 patrias. Ese corazón mexicano hace que yo ame a México tanto más que al país en que nací. Y les garantizo que ese día en la noche, creo que era el 26 de abril, tuve un vuelco al corazón y una sensación de pánico como no he vuelto a tener en mi vida. Bajamos del avión, pocos pasajeros, era el nocturno, el que en Aeroméxico llaman el lechero. El aeropuerto estaba vacío y había grupos de militares armados con el seguro quitado patrullando. La primera impresión, un americano que venía a mi lado me dijo: ¿ha habido un golpe de Estado en México? ¿Los militares han tomado el poder? Les garantizo que la adrenalina me subió hasta lo máximo. No comprendía qué podía suceder. No podía ser que mi querido México saliera de la línea democrática. Algo fallaba, ¿qué pasaba? Empezamos a preguntar, nadie decía nada, nadie sabía nada. Nos pasaron control de pasaportes en el Finger. Tardamos, realmente quien nos dio la información fue un maletero. Nos dio porque a los pasajeros, porque no era yo el único que estaba inquieto y desesperado. Descubrimos ahí que había una epidemia o pandemia, llámenle como quieran, en México. Y que unas horas antes se habían dictado una serie de normas muy duras al respecto. Pasa a la siguiente, por favor.
El día 24 de abril, no, fue el día 24 de la noche, no el 26, el día que llegamos. Se decretó el cierre de escuelas, de universidades, de bibliotecas, de restaurantes, de gimnasios, de clubes deportivos, de billares, de discotecas, de juzgados, de museos, de cines, de estadios, de atracciones, de sitios turísticos, de conciertos, de misas y actividades religiosas, de ferias. Todo firmado por el presidente Felipe Calderón. Horas después, muchos países latinoamericanos especialmente, Argentina, Cuba, Ecuador, Costa Rica, etcétera, prohibieron cualquier viaje aéreo a México, de o a México. Y a la mañana siguiente se sumaron otros países no solo a la prohibición de vuelos a México, de o a México, sino la prohibición de importaciones de México. Guatemala, China, Ucrania, varias de las repúblicas exsoviéticas, etcétera. Fue un momento de verdadera crisis terrible, que no era la primera que México sufría. Ya había sufrido otras anteriormente. Y México lo superó. Y lo superó muy bien. Fueron tiempos de duro enfrentamiento, porque entonces había una señora china al frente, no recuerdo el nombre, al frente de Chang, creo que se llamaba, de la Organización Mundial de la Salud. Y esa señora, o su equipo, o sus técnicos, o cualquier hijo de su madre, y perdóneme la expresión, bautizó como gripe mexicana, lo que luego conocimos como influencia o H1N1. Afortunadamente, después de fortísimas discusiones, incluso entre Taleb Rifai y la señora, la directora general de la OMS, se logró cambiar y se logró sacar un protocolo de que nunca más, en cualquier epidemia o pandemia, se llamaría por su lugar de origen o por un nombre geográfico. Imagínense que ahora en lugar de llamarle COVID, le llamáramos China. Por tanto, y eso es algo que Tedros, el actual director general de la OMS, ha ratificado y reafirmado. ¿Por qué he sacado esta anécdota? Porque si algún país puede dar ejemplos al mundo, si algún país puede enseñar al mundo cómo se superan las crisis y las pandemias, ese es México. El 10 de noviembre de 1935, con motivo de la votación Resolución 3379 de Naciones Unidas, México sufrió uno de los mayores bloqueos turísticos que ha podido sufrir un país. Todas las comunidades judías, incluida la mexicana, recomendaron, insistieron en que nadie viajara a México. Durante los últimos 30 años, México ha tenido más de 100 warnings, algunos de una dureza espectacular. Sobre todo, se han enseñado esos warnings en algunos estados. Yo creo que el que más, Michoacán. No tenía bastante Michoacán con los granadazos, sino que encima tuvo que soportar un montón de warnings en cascada. Supongo que todos los que están oyendo saben que es un warning, es un aviso de la embajada o el consulado de Estados Unidos recomendando a los nacionales norteamericanos que no viajen a ese destino. Sin embargo, también se superó. Uno de los muchos trabajos que hicieron para superarlo fue invitar a todos los cónsules y embajadores que había en aquel momento en la República Mexicana a visitar la Noche de Muertos en Pátzcuaro y diferentes lugares alrededor, para comprobar que no había esa violencia que el warning relataba. Después de eso, vino la influenza. Siguiente, por favor. La influenza no fue ni tan grave como parecía en un principio, aunque produjo un número importante de muertos en toda la Tierra. Más adelante hablaremos de un paralelismo entre la influenza y la COVID
que a mí me llama mucho la atención y que no sé por qué no ha sido estudiado, o quizá lo ha sido, pero no lo sé. La influenza supuso, además, una actitud inicial, permítame calificarla de irracional, de algunos países, cancelando vuelos e importaciones de México, de ella a México, sin haber estudiado cuál era la situación. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué significa? Significa que cuando hay una epidemia o una pandemia, las decisiones precipitadas son muy peligrosas. Bien. Siguiente, por favor. A partir de finales del siglo XX, empezó a desarrollarse, después de una serie de errores cometidos con grandes desarrollos turísticos exageradamente apretados, exageradamente contra territorios y a favor del territorio, ha habido en todos lados, en España Benidorm, por ejemplo, etcétera. Se empezó a crear el sentimiento de sostenibilidad, la necesidad de que la industria turística, el turismo en general y las generaciones futuras desarrollaran una actividad sostenible, una actividad respetuosa con la comunidad visitada, una actividad que permitiera mantener y revivir la diversidad cultural, étnica, natural, la biodiversidad. Y con motivo de eso se puso de moda una fecha icónica, el 2020. Y se empezaron a hacer estudios desde Naciones Unidas, lo tienen en pantalla, Panorama OMT del Turismo Internacional. Se empezó a fines de los 90, se editó en el 2010 y se siguió actualizando durante varios años. Siguiente. España hizo lo mismo. México hizo lo mismo. Siguiente. Ecuador hizo lo mismo. Siguiente. Más de 90 países en la Tierra hicieron programas de desarrollo 2020 y algunos más, Naciones Unidas incluidas, 2030. La cantidad de dinero gastado en esos programas o en esos planes, encargado consultorías, encargado teóricamente a los mejores expertos, y utilizo la palabra en función de lo que estamos, de los que aquí estamos hablando. Miles de personas intervinieron en la elaboración de esos documentos. Secretarios de turismo, ministros, como decía la ponente anterior, con una gran transversalidad, con la intervención de relaciones exteriores, de transporte, de comercio, crearon y elaboraron esos documentos. Mis queridos amigos, somos 7.000 millones de habitantes en la Tierra. En lo que va de siglo, ha habido más de 22.000 millones de turistas internacionales. ¿Cómo es posible? ¿Alguien me quiere explicar cómo es posible que nadie en ninguno de esos documentos pusiera en una sola línea diciendo, ojo, que todo esto que vamos a hacer, si viene una pandemia, se va a hundir? Ni una palabra en miles y miles de documentos, con millones de dólares, euros, pesos gastados y con la intervención de los mejores consultores y los mejores expertos de la Tierra. Y nadie previno eso. En pantalla tienen recomendaciones del Dalai Lama, del CEO de Nike, de Barack Obama. Recomendaciones muy buenas para el futuro, para el mundo que queremos dejar a nuestros hijos, pero ninguna preveyendo algo que cualquier algoritmo matemático podía haber previsto. Porque, mis queridos amigos, nosotros vivimos en la Tierra. La Tierra es, como dicen los indígenas, la Pachamama, nuestra madre. Y la Tierra nos había avisado.
nos había avisado y muy claramente. Miren, año 1995. El siguiente, por favor. La siguiente. La enfermedad que tienen en pantalla, más conocida común y familiarmente como las vacas locas. Primer aviso de la Tierra. 250 muertos. Siguiente. Segundo aviso de la Tierra, la gripe aviar. Aquí el número de muertos subió a 440. Duró del 2003 al 2000, casi el 2005, 2004 básicamente. Siguiente. Siguiente aviso de la Tierra, la SARS, síndrome de inmunodeficiencia respiratoria. Aquí ya fueron cerca de 1000 muertos, 965. Siguiente, por favor. La influenza, H1N1. Aquí ya fueron 18.449 muertos. Y no aprendimos nada. Nada, amigos. 4 veces nos avisó la Tierra. Ojo que esto puede pasar. Ojo que esto puede ser zonal o no serlo. Y nadie preveyó nada. Somos capaces de calcular algoritmos, capaces de desarrollar una nave que vaya hasta Marte y nos diga qué cantidad de agua helada hay. Y no somos capaces de desarrollar un algoritmo para determinar que ciertas situaciones de inseguridad sanitaria o biosanitaria o biogenética pueden provocar un caos como el que ahora vivimos. En pantalla tienen el cuadro de países en los que empezó a desarrollarse o se desarrolló o se contagió rápidamente la influenza o H1N1, que según todos los expertos empezó en Veracruz, México. Les decía antes que había un hecho que me llamaba mucho la atención y que yo espero que algún experto me lo explique. Una de las cosas, me refiero a experto sanitario, ya no creas que... miren, una de las cosas que nos repiten una y otra vez es cuidado con los desplazamientos entre países. Cuidado con... Antes, la profesora Graham explicaba protocolos, sistemas de control que se están aplicando y se deben de aplicar en aeropuertos, en hoteles, en muchos lugares. Y una de las cosas que repiten todos los políticos y los ejecutivos sanitarios que están interviniendo en la COVID es, uno de los problemas de la COVID es que se ha extendido muy rápidamente y por todo el mundo. Señores, el decreto del presidente Calderón fue firmado el día 26 de abril y este mapa, elaborado por la Organización Mundial de la Salud, o sea, por Naciones Unidas, es del día 3 de mayo. O sea que la influenza se desplazó y contagió al mundo más rápido que la COVID. Muchísimo más rápido. 6 días después del decreto del presidente Calderón, ya había influenza, disculpen, en Nueva Zelanda. Como pueden ver ustedes, en Dinamarca, en Reino Unido, en Holanda, en Irlanda, en Francia, en Alemania, en España, en Suiza, en Austria, en Israel, en China, en Corea, más todos los países americanos cercanos a nosotros. Yo creo que este es un hecho que deberíamos de estudiar profundamente y que yo sepa, hasta ahora no se ha hecho. Bien, de ahí pasamos a la epidemia actual, la COVID-19. Siguiente, por favor. Aquí vemos cómo se ha extendido la COVID-19 en el mundo. Siguiente. Cuando se hizo este cuadro, que también es de la Organización Mundial de la Salud, había 7 millones de infectados. Como pueden ver ustedes en el cuadro, el
cuadro es del día 8 de junio. Han pasado menos de 3 meses. El número de infectados hoy en la Tierra, según publicación de esta mañana de la Universidad Hopkins, aceptado por la Organización Mundial de la Salud y Naciones Unidas, es de 23.918.447 personas registradas. Es decir, en menos de 2 meses hemos pasado de 7 millones a 24 millones. Es algo que nos tiene que hacer reflexionar a todos. Hoy, en una entrevista que le han hecho a una de las personas de Latinoamérica o de Sudamérica que más entiende de turismo, el empresario Basulo, decía: Colombia empezará a recuperarse a fines del 22, principios del 23. No veremos la luz hasta el 24. Es alucinante, es así. Es doloroso, es feo. Pero es que, señores, en 2 meses y días hemos pasado de 7 millones a 24 millones. 23.918.000, 24 millones. Y obviamente mañana habremos pasado de los 24 millones y así seguiremos. Y muertos en este momento, de acuerdo con el señor John Hopkins, son 819.945. Cifra muy, muy dolorosa. Evidentemente, el hundimiento mundial del turismo es grave, pero cerca de 1 millón de muertos al que llegaremos pronto es aún más grave. Siguiente. Tenemos el turismo parado en toda la Tierra y nadie tiene la varita mágica para ver cómo se desarrolla. No, eso es incorrecto e injusto decirlo. No todas, pero la mayoría de las actividades de resilience, de promoción, de recuperación que estoy oyendo en España, en México, en casi todos los países, Francia, Italia, son para desarrollar, acelerar el turismo nacional. Siguiente. El turismo nacional, señores, no da divisas. El turismo nacional le permitirá a algunos de los empleados del sector poder vivir, pero no es el ingreso que el país necesita. Disney World, por ejemplo, está cerrado. ¿Saben ustedes que 1 de cada 22 visitantes es norteamericano? En España, hasta ayer, se habían perdido 98.997 millones de euros, es decir, 99.000 millones de euros. El cambio hoy está a 25.9, 26 pesos por euro. Si ustedes hacen esa simple multiplicación, verán que a fecha de hoy, y solo en España, se han perdido 2.6 billones europeos o 2.600 billones con B norteamericanos. Thomas Cook, siguiente, una de las agencias más importantes del mundo, ha quebrado. Han quebrado también estos últimos días la STA, con 1.500 empleados, y una de las mayores agencias de turismo juvenil, y la Voyager Travel System, ambas inglesas. Y si esto se prolonga, y es obvio que se va a prolongar, la cadena será terrible. Siguiente. Tienen ustedes la restricción en este momento de los destinos en el mundo. ¿Saben cuántos destinos tienen restricción de viaje? Todos. Todos. Por primera vez, y esperemos que sea única en la historia de la humanidad, todos los destinos turísticos tienen restricción de viaje. Siguiente.
La pérdida de empleos por el coronavirus, dice Naciones Unidas, es mucho peor de lo que se esperaba. Alrededor de 400 millones de empleos a tiempo completo se han ya perdido. Y las mujeres, como suele suceder muy a menudo en el mundo laboral, son las más perjudicadas. En la primera mitad de este año 2020 se perdieron el equivalente a 400 millones de empleos a tiempo completo debido a la crisis del COVID, un número mucho más alto que el previamente estimado, y se registró una caída de más del 14% en las horas de trabajo a nivel mundial de los empleos no fijos. Sin embargo, siguiente. Esto es Wuhan anteayer. Wuhan, esa ciudad que estuvo sometida a un férreo control de confinamiento militar, donde supuestamente empezó la pandemia. Estos son las piscinas de Wuhan y el mercado, el famoso mercado donde dicen que empezó anteayer. Repito lo que dije al principio, no soy ni seré nunca negacionista, pero hay muchos contrasentidos, mis queridos amigos, que hay que empezar a analizar. Me queda una frase ahí por decir, que me sale del fondo del corazón, cuando me pongo la mascarilla y cuando veo tanta gente que tiene, sobre todo la gente mayor, dificultades de respiración con la mascarilla, pienso, qué libres éramos el año pasado y no lo sabíamos. Siguiente. La experiencia de México, la experiencia de Michoacán, de los granadazos, la experiencia de muchas situaciones, la experiencia de la supuesta o real inseguridad de México, es que la seguridad se basa en la percepción. Lo más importante es dar la percepción de seguridad. Ya sé que en este momento es casi imposible, pero ese debería ser uno de nuestros objetivos. Uno de nuestros objetivos no debe ser, y perdón, desarrollar el turismo carretero. Digo perdón porque fue una de los grandes metas explicados en la mañana. El turismo carretero se desarrollará por sí solo. Los pueblos mágicos tienen un atractivo por sí mismos que se dan por sí solos. Lo único que hay que hacer es intentar mantener protocolos de limpieza sanitaria. Lo que es importante es que seamos capaces de transmitir al mexicano y sobre todo a todo el turista internacional, ese turista internacional que venía a México y admiraba a México y sus gentes, la percepción de seguridad. Siguiente. La percepción de seguridad es lo más importante si queremos tener un resilience, una recuperación del turismo. Siguiente. Vamos a dar brevísimos ejemplos de cómo la percepción de seguridad cambia las actitudes y las cambia totalmente. Varios de estos ejemplos se analizaron en un seminario en el que actué como ponente en Las Vegas, donde vinieron expertos, policías de toda la tierra, incluso del famoso Mossad, a determinar cómo se hacía para quitarle el miedo o la percepción de inseguridad ante un destino o ante un viaje a una persona. ¿Por qué se hizo eso? Se hizo porque ya había habido algún atentado y ya preveíamos o pensábamos, ahí sí se preveyó y ahí sí se pensó y ahí sí se analizó y se preparó, que podía haber diferentes atentados en otros sitios de la Tierra, en otros destinos, y por tanto se prepararon medidas al respecto. Siguiente. Miren, les voy a poner un ejemplo de cómo la percepción de seguridad cambia totalmente lo que la gente piensa. Hace 40 años, en época de plena Guerra Fría, un bombardero norteamericano cargado con 7 bombas H, cada bomba nuclear era equivalente a 500 veces la bomba de Hiroshima,
chocó en el aire con un avión nodriza que lo estaba alimentando de combustible. Los dos aviones explotaron y cayeron. Las bombas se desprendieron. No explotaron, lógicamente, si no, no estaría aquí contándoselo. Pero cayeron en tierra, en unas playas del municipio de Palomares, en Almería, y cayeron en el mar. Las bombas se rompieron y el plutonio radioactivo se derramó sobre las arenas de las playas, sobre la tierra y en el mar. Estados Unidos y el gobierno de Franco taparon el tema tanto como pudieron, pero obviamente la prensa y los periodistas son hábiles y al cabo de poco tiempo se publicó, primero en Alemania, luego en Inglaterra y así sucesivamente. Siguiente. Ahí se empezó una campaña para demostrar que no había radioactividad. Y aquí ven ustedes el que fue mi primer maestro, el ministro de Información y Turismo de España, don Fraga Iribarne, con el que tuve el honor de trabajar, bañándose en la playa de Palomares, concretamente la playa, y no se ríen, se llama Quitapellejos. El señor que está detrás de él es el embajador de Estados Unidos y el otro un enviado especial del Foreign Office de Estados Unidos. Hicimos las fotos y esas fotos dieron la vuelta al mundo. Si ven ustedes en la parte derecha del periódico, verán que en el año 2007 aún hay contaminación radioactiva en la zona. Y obviamente hoy también, porque esa radioactividad tarda más de 1000 años en ser absorbida por nuestra madre tierra. Y sin embargo, ni un solo turista dejó de ir a Almería o a la Costa del Sol, porque logramos crear en todos ellos, o se logró crear en todos ellos, la percepción de que no había inseguridad. Siguiente. Todos ustedes recuerdan y conocen los atentados de París, de Londres, de Madrid, de Barcelona, de Berlín, de Niza, de Múnich, de Túnez, de Egipto. Hay dos destinos que no han logrado aún levantar la cabeza, Egipto y Túnez. Los demás, la gente no deja de ir a París. La gente no ha dejado de ir a París, ni a Madrid, ni a Barcelona, ni a Londres, ni a Niza, ni a Múnich por los atentados, porque se les ha convencido de que había seguridad y que eran esos hechos puntuales que no tenían que afectar. Y París ha crecido en número de visitantes, y Londres ha crecido en número de visitantes, y Barcelona ha crecido en número de visitantes. Sin embargo, ahora no somos capaces de desarrollar este convencimiento. Ya sé que me dirán algunos, la vacuna no es ningún convencimiento. El convencimiento es algo diferente. Siguiente. Hacer turismo es vivir un tiempo más o menos breve en otro lugar. Por tanto, es evidente que cuando una persona, una familia o un grupo trasladan su vida a otro lugar, su bienestar y su seguridad, sea ciudadana o sea sanitaria, son parte consustancial de su viaje y son la obligación del Estado, la obligación del país al cual van. Siguiente. Por ello, las autoridades turísticas de cada nación deben preocuparse no solo por la ciudad del turismo que visita su país o ciudad, sino también y mucho por la percepción que internacionalmente se tenga de esa seguridad y sus conceptos. Ya es que esa percepción y esos conceptos dependen fundamentalmente de los medios de comunicación y son, en muchos casos, muchas veces, manipulables y manipulados. ¿Cómo se consigue esta percepción de seguridad? Hay muchas formas, un poco más adelante lo hablaremos. Pero ahora les quiero, dentro del mundo de la percepción y dentro del mundo de la sorpresa, les quiero platicar otra situación pandémica sanitaria. Siguiente.
Hay tres grandes, curiosamente les llaman, la OMS les llama epidemias. Yo considero que son pandemias en la Tierra. La primera es la malaria. Aquí tiene una lista de países en los cuales está presente la malaria. Evidentemente, donde es más mortífera es en África. Pero tenemos malaria también en México y en Brasil y en otros países de Latinoamérica. ¿Saben ustedes que en 2018 la malaria afectó 228 millones de personas? 228 millones de personas, repito la cifra, es una cifra oficial de la Organización Mundial de la Salud, se enfermaron de malaria en mayor o menor grado. Y de esos murieron 405.000. Y es la cifra más baja de los últimos 20 años. En el 2017 fueron 446.000. En el 2010, 585.000, casi 600.000. Y mi pregunta es sencilla, ya se la imaginan ustedes. ¿Alguien deja de viajar a México, a Brasil, a Colombia, a Bolivia, a China, a la India, a Arabia Saudita o a muchos de los territorios africanos? Porque existen estas enfermedades. Miren, les voy a dar unas cifras. África fue visitado en 2018 por 68.360.000 personas y el 2019 por 71.205.000 personas. Algo pasa. La India fue visitada por 17.427.000 personas. Algo sucede, porque es una situación, una epidemia o pandemia, llámenlo como quieran, de afectación sanitaria muy grave. 228 enfermos y 405.000 muertos es algo muy serio. Sin embargo, no ha habido disminución en los viajes. África aumentó y la India aumentó. Siguiente, por favor. Fiebre amarilla. Tenemos la fiebre amarilla en toda la zona central de los grandes lagos de África y muy desarrollada en Bolivia, Brasil, Colombia y Perú. Ya sé que algunos de ustedes me dirán, no, pero posiblemente lo hay en Colombia, pero no en Bogotá o en Medellín, estará en la selva amazónica. Está obviamente más desarrollado en la selva amazónica, pero los mosquitos se mueven por todos lados. Bien, Bolivia fue visitado en 2018 por 1.142.000 turistas, Brasil 6.621.000, Colombia 3.898.000, Perú 4.419.000. En total, bastante más de 16 millones de turistas en esos 4 países. Y sin embargo, el riesgo de contagio es importante. También lo mismo podríamos decir del cólera. El cólera que se desarrolla en algunos países y sin embargo esos países siguen teniendo visitantes. El cólera es endémico en Asia y en Medio Oriente, como Yemen, en la República Democrática del Congo, en la región de los Grandes Lagos, como decíamos, y en Haití. Y sin embargo, uno de los grandes destinos turísticos es la maravillosa isla dominicana. Exitoso, además, muy exitoso, afortunadamente exitoso. Bien, medidas o posibles medidas que hay que tomar, aunque algunas quizá llegan un poco tarde, aunque son muy esperadas. Primero, y me sumo totalmente al carro de la profesora Graham, que dijo, es que a veces, a menudo, no se le ha dado la importancia política y administrativa que el turismo tenía.
Lo primero que hay que hacer, lo primero es que el turismo tenga la valoración política, administrativa y sindical, repito, porque eso no se tiene nunca en cuenta, y sindical. Yo les puedo explicar, como embajador de Compet, los problemas graves que tienen algunas universidades, todas las universidades latinoamericanas, para mandar alumnos en práctica a países europeos, porque los sindicatos de los países europeos bloquean esas prácticas en los hoteles por considerar que les quitan puestos de trabajo. Señores, la COVID solo se resolverá, o cualquier cosa parecida, con solidaridad y dándole a cada uno la importancia que tiene. Hemos visto siempre que el turismo ha sido poco valorado política y administrativamente. Ahora, algunos países empiezan a darse cuenta de cuáles son los daños colaterales de no cuidar y no desarrollar el turismo. Y en este momento no hablo de los daños colaterales que a mí me inquietan, me preocupan y a veces incluso me emocionan, y que supongo que a ustedes también, que es el guía que hace 6 meses que no trabaja, o el artesano que no tiene a quien vender, como la canción del Boriken, que no tiene a que vender sus artesanías. No me refiero a eso. Me refiero que en este momento, en Champs-Élysées, en la principal zona de tienda, en el principal centro comercial de Venecia, en Paseo de Gracia de Barcelona, en muchos otros sitios, hay muchas tiendas de grandes multinacionales que no están abiertas. Dolce & Gabbana, Valentino, la lista es larga y no quiero, porque podría incurrir en un tema que no es agradable. Pero les garantizo que más de un 15 o un 20% de las tiendas de las multinacionales están cerradas. Es un poco el ejemplo que les decía antes de Disney World y de los cruceros, como decía la profesora Graham, y de muchos otros. Es decir, lo que hay que recuperar, amigos míos, es el turismo internacional. Hay que luchar a muerte por crear la percepción real de seguridad, sanitaria en este caso. Si no recuperamos el turismo internacional, la afectación al comercio es brutal, brutal, al pequeño y al gran comercio. Obviamente el gran comercio tiene más posibilidades de resistir. Algunos resistirá, otros no. Hemos visto como 3 grandes compañías, las más grandes de viajes de Inglaterra, han quebrado. La diferencia está, creo que también lo mencionó la profesora Graham, que Alemania está apoyando económicamente a un resilience a las empresas del sector y el Reino Unido no. Pero la realidad es que si no hay una solidaridad, si no se da al turismo la valoración que tiene, ya podemos hacer todos los proyectos que quieran, que esto no saldrá. El turismo en todos los aspectos tiene que tener ya una valoración política, administrativa y sindical como cualquiera, como la primera actividad. No olvidemos que de cada 9 empleos en el mundo, 1 era, y lo digo con toda la tristeza y el dolor del mundo después de 52 años de trabajar en el sector, era de turismo. El turismo había superado, amigos míos, a la agricultura en número de empleos. Y se está destruyendo. Y nadie fue capaz de prever esta situación. Y aún hay estados que no saben muy bien qué es lo que tienen que hacer. Y cuando preguntas te dicen salvar las vidas, cierto. Lo primero es salvar las vidas. Pero también hay que ver el futuro. Y hay que ver cómo salvamos las familias y los empleos y las empresas, porque también son vidas. Como ejemplo, me falta aquí uno, perdón. Bueno, es igual, me lo sé de memoria. Como ejemplo de la poca valoración que ha tenido el turismo, siguiente, por favor. Siguiente, gracias. Tienen ustedes en pantalla los 10 países, no, el anterior, por favor. El anterior, ¿puede? Gracias, Perla. Los 10 países más visitados de la Tierra. Francia, España, Estados Unidos, China, Italia, Turquía,
México, Alemania, Tailandia y Reino Unido. Son los países más visitados. ¿Saben cuántos de esos países tienen Ministerio de Turismo? 2. Solo China y México. México y China. Vean qué poca y lamentable importancia se le está dando al sector económico más importante de la Tierra y al sector cuya economía transmite y se distribuye más rápidamente entre todas las clases sociales. Francia lo tiene adscrito al Ministerio de Exteriores. España tiene un multiministerio de Industria, Comercio y Turismo en el cual turismo no es ni Secretaría de Estado. Estados Unidos lo tiene derivado a los estados. Y así podemos seguir en todos los casos. Otros lo tienen, Turquía, por ejemplo, es cultura y turismo. Es el único que podría ser aceptable. Es inexplicable que los 10 países más visitados de la Tierra no tengan, solo 2, 8 no tengan Ministerio de Turismo. ¿Qué más se puede hacer para intentar mover esto, aparte de buscar una vacuna y aparte de desarrollar turismo carretero y procurar que todo el mundo, todos los capitalinos, ya sean de México, de Guadalajara o de Monterrey, vayan a visitar los pueblos mágicos? Lo que hace muchos años que se viene repitiendo, pero que nadie ha hecho caso. Facilidades fronterizas. Siguiente, por favor. Facilidades de visados. Facilidades y exenciones fiscales a las empresas y a los autónomos. Aceptación del turista es una vieja reclamación que nunca se ha podido desarrollar ni en prácticamente ningún país. Aceptación del turismo en el sistema sanitario del país visitado. Y política siguiente, de cielos abiertos. Es decir, que todos los países de la Tierra, o prácticamente todos, o la gran mayoría, apliquen la quinta libertad. Siguiente. Quiero explicarles, para terminar, otras... ¿Cuánto tiempo me queda, Perla? Estamos a 10 minutos de terminar el tiempo. Bueno, Perfecto. el tiempo de que ya nos dé las 12 del día. Entonces ya está. Termino en 4 minutos, menos, en 3. Les voy a relatar otras posibilidades o alternativas que creo que puede y debe, ahí lo digo con toda la exigencia, debe desarrollar la industria turística en sus diferentes niveles, tanto a nivel de las aerolíneas como a nivel de la hotelería, sobre todo de los hoteles pequeños, de las pymes, de las empresas, las agencias de viajes, las empresas de receptivo, etc. Uno de los productos más importantes, ya sé que esto que les voy a relatar ahora parece un cuento, pero es un cuento muy real, señores, que sucedió hace más de 1 siglo y medio, pronto hará 2 siglos. Uno de los productos más importantes en la vida del hombre es lo que tienen ustedes en pantalla, el vino. Los que sean creyentes, católicos, cristianos, etcétera, saben que el primer milagro desarrollado por Jesús fue el milagro de las bodas de Caná, convirtiendo agua en vino. En la época romana, las vides o viñas que había en la cuenca del Mediterráneo, en las orillas del Mediterráneo, tenían 670 puntos de venta en diferentes lugares del Imperio Romano. De Noé a Jesús, todas las grandes celebraciones y la vida diaria se ha desarrollado alrededor de la vid y del aceite. Siguiente. Era por esta época, agosto del año 1865. Un barco pequeño llevaba solo 20 marineros, un carguero,
Llegó de Estados Unidos, remontó el río que tienen ustedes en pantalla, recaló en Aiguas Mortas y siguió hasta Gart, un pequeño pueblo entonces del antiguo Languedoc, hoy Provenza. Era una pequeña embarcación, absolutamente inofensiva. Nadie le dio importancia. Entre otras cosas, la embarcación traía unas vides americanas que habían comprado 2 campesinos de Gart porque un pariente de ellos que había emigrado a Estados Unidos les había dicho que eran mucho más productivas que las vides y querían aumentar su nivel de producción. Esas vides venían infectadas con un virus vegetal, perdónenme la expresión, una larva conocida como la filoxera. En menos de un año, la filoxera se extendió por toda Europa. Y para 1878, es decir, 13 años después, la filoxera había inundado toda la tierra. Se arruinaron los que hacían vino. Desaparecieron vides milenarias anteriores al catolicismo. Fue realmente la pandemia vegetal y humana agrícola más grande que ha vivido la humanidad. Se murieron las vides en Australia, en Turquía, en todos los rincones de Europa. Hoy tenemos buen vino, muy buen vino. ¿Y cómo se resolvió eso? ¿Cuál fue la alternativa que se utilizó? Pues miren, empezaron lo que hablábamos hace un momento, la solidaridad. Siguiente. Tenemos en pantalla una bodega modernista. ¿Cómo se construyó esa bodega en plena pandemia cuando no había vino? Porque ¿qué hicieron? Primero investigar cuál era dónde podía haber un empalte que pudiera resistir a la filoxera. Y segundo, asociarse. Es decir, solidaridad. Los campesinos dejaron de decidir sobre algo tan importante que qué variedad siembro y a quién le vendo y qué precio me pongo. Y se juntaron en cooperativas. Y esas cooperativas que tienen casi 2 siglos de existencia siguen existiendo hoy. Y gracias a eso vuelve a haber vino en toda la tierra. Y gracias a eso se construyeron bodegas como la que tienen ustedes. Y gracias a eso, todas esas familias que se habían arruinado, pueblos enteros que se despoblaron, que vivían del vino y tuvieron que abandonar el pueblo porque no se volvieron a repoblar después. Yo creo que ha llegado el momento que el mundo del turismo, además de buscar de una manera absolutamente sagrada la sustentabilidad, busque también la unión, busque la cooperación, la cooperativa, busque la cooperación. Vea la forma de unirse y vencer. Es el único sistema por el cual yo veo que el turismo puede superar una situación de crisis laboral, profesional, económica, que puede durar fácil 3 años. Si México, amigos, superó la influenza, superó el boicot cuando la votación en Naciones Unidas, superó tantos warnings y tantas situaciones de confrontación, que México sea el primero que le dé un ejemplo al mundo, intentando que nuestras agencias de viajes, con nuestros grupos hoteleros, que los pequeños hoteles, los guías, los artesanos, se junten en unidades de compra, de producción, de trabajo y de venta.
Yo creo que este es uno de los pocos caminos que en este momento tenemos. Siguiente. Einstein, siguiente, por favor. Einstein decía una y otra vez, lo único que hará avanzar a la humanidad, lo único que hará que la humanidad resuelva sus grandes problemas es la curiosidad. Y Homero dice, ¿cuál era el discurso preferido de Jasón a sus hombres, a los argonautas? Cuando tenían que luchar contra titanes, contra cíclopes, les decía, amigos, para llegar bien y sanos a puerto, necesitamos fuerza y prevención. Fuerza y prevención. Y les repetía cada día, fuerza y prevención. Eso es lo que necesita el sector, amigos. Mucha fuerza y de una vez prevenir ahora lo que no fuimos capaces de prevenir hace unos años cuando se hacían los estudios del 2020. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Joan. Qué gusto poder pues escucharte. Siempre es muy ameno, de verdad, escucharte. La verdad es que en un abrir y cerrar de ojos ya son mediodía. Y eso pues es parte también de este tipo de pláticas que son muy, muy amenas. Yo te quiero agradecer muchísimo por habernos brindado esta conferencia y quiero leerte y presentarte el reconocimiento que en breve te vamos a hacer llegar directamente. Pues quiero, Expertos en Turismo otorga el siguiente reconocimiento a Joan Pasola Farrerons, por su destacada participación como ponente en la conferencia Situación hoy del turismo en el mundo, antecedentes, similitudes, análisis, bioseguridad y recuperación en el marco del primer Congreso Digital de Expertos en Turismo celebrado el 26 de agosto de 2020. Firmamos pues un servidor y los presidentes de asociaciones y de la Universidad Intercontinental, que agradecerte muchísimo pues que nos estés acompañando el día de hoy y esperamos vernos pronto y vernos sobre todo en persona, que algún día esperemos poder coincidir en México o en Barcelona. Claro, espero que sea pronto. Espero que sea muy pronto, será buena señal. Si alguien quiere hacer preguntas, pues que las haga vía internet o que se las mande nativo a Perla y las contestaré gustoso. Muchísimas gracias. Claro que sí, que tenga pues una excelente tarde y un fuerte abrazo hasta Barcelona, hasta allá, hasta la madre patria. Gracias. Gracias. Bueno, pues queremos dar la bienvenida a las personas del próximo panel. Creo que ya están conectados por ahí, ya los vimos. A Eric Pulido, ahí a Rubén.